Pinto mi tierra natal porque gracias a él tengo la vida que tengo. Juan Lobillo. En esta ocasión voy a hablar un poco sobre la expansión norteamericana. Los Estados Unidos experimentaron dos tipos de expansión en su historia. Una, la continental, y la extracontinental. La primera es la expansión territorial contigua, es decir, en territorios adyacentes a los Estados Unidos. Esta fue vista como algo natural y justificado, pues se ocupaba terreno que se consideraba vacío o habitado por los pueblos inferiores. La llamada expansión extracontinental se dio a finales del siglo XIX y llevó a los norteamericanos a trascender los límites del continente americano para adquirir territorios alejados de los Estados Unidos, como Hawái, Guam y Filipinas. Esta provocó una fuerte oposición a un intenso debate en torno a la naturaleza misma de la nación norteamericana, pues muchos consideraron contraria a la tradición y las instituciones políticas de los Estados Unidos. Ahora vamos a hablar un poco sobre la crisis de los misiles y el sistema interamericano. El expansionismo norteamericano en 1783 hasta 1898, cuando revisaron los viejos archivos, encontraron un ensayo sobre este expansionismo norteamericano, que escribía hace ya de varios años por encargado del Departamento de Educación del Gobierno de Puerto Rico. Desafortunadamente, el libro de ensayos del que debió formar parte nunca fue publicado. Lo compartió con miles de lectores con la esperanza que sean interesados o útiles. La expansión territorial es una de las características más importantes del desarrollo histórico de los Estados Unidos. En sus primeros 100 años de vida, la nación norteamericana experimentó un impresionante crecimiento territorial. Los de las 13 colonias que fueron originales y se expandieron hasta convertirse en un país atrapado por dos océanos. Como veremos, este fue un proceso complejo que se dio a través de la anexión, compra y conquista de varios territorios. Es necesario aclarar que la exposición y la expansión territorial fue algo más que un simple proceso de crecimiento territorial, pues estuvo asociada a elementos de tipo cultural, político, ideológico, racial y estratégico. El expansionismo es un elemento vital en la historia de los Estados Unidos, presente desde el mismo momento de la fundación de las primeras colonias británicas en Norteamérica. Este fue considerado un elemento esencial en los primeros 100 años de la historia de los Estados Unidos como una nación independiente, ya que se veía no solo como algo económico y geopolíticamente necesario, sino también como una expresión de la esencia nacional norteamericana. No debemos olvidar que la fundación de las 13 colonias que dieron vida a los Estados Unidos formó parte de un proceso histórico más amplio, la expansión europea de los siglos XVI y XVII. Durante ese periodo, las principales naciones europeas occidentales se lanzaron a explorar y conquistar, dando forma a vastos imperios en Asia y América. Una de esas naciones fue Inglaterra, metrópoli de las 13 colonias norteamericanas. Es por ello que el expansionismo norteamericano puede ser considerado hasta cierta forma una extensión del imperialismo inglés. Los Estados Unidos experimentaron dos tipos de expansión, que es lo que habíamos mencionado anteriormente, pero no podemos olvidar. Hablamos de la continental y la extracontinental. El Tratado de París de 1783. Vamos a ondear un poco sobre eso. El primer crecimiento territorial de los Estados Unidos se dio en el mismo momento de alcanzar su independencia. En 1783, los norteamericanos y británicos llegaron a acuerdo por el cual Gran Bretaña reconoció la independencia de las 13 colonias y se fijaron los límites geográficos de la nueva nación.
En el Tratado de París, las fronteras de la joven república fueron definidas de la siguiente forma: al norte, los Grandes Lagos; al oeste, el río Mississippi; y al sur, el paralelo 31. Con ello, la joven república duplicó su territorio. Los territorios adquiridos en 1783 fueron objeto de polémica, pues surgió la pregunta de qué hacer con ellos. La solución a este problema fue la creación de las Ordenanzas del Noroeste. Con esta ley, se creó un sistema de territorios en preparación para convertirse en estados. Los nuevos estados entrarían a la Unión Norteamericana de igualdad de condiciones y derechos que las 13 originales podían adquirir. De esta forma, los líderes norteamericanos rechazaron el colonialismo y crearon un mecanismo para la incorporación política de nuevos territorios. Las Ordenanzas del Noroeste sentaron un precedente histórico que no sería roto hasta 1898. Todos los territorios adquiridos por los Estados Unidos en su expansión continental serían incorporados como estados de la Unión cuando estos cumpliesen los requisitos definidos para ellos. La compra de Luisiana. La República estadounidense nace en medio de un periodo muy convulso de la historia de la humanidad. El periodo de las revoluciones atlánticas entre 1789 y 1824, el mundo atlántico vivió una etapa de gran violencia e inestabilidad política, producida por el estallido de varias revoluciones sociopolíticas. Estas revoluciones tuvieron un impacto severo en las relaciones exteriores de los Estados Unidos y en su proceso de expansión territorial. Para el año 1801, Europa disfrutaba de un raro periodo de paz. Aprovechando esta situación, Napoleón Bonaparte obligó a España a cederse a Francia el territorio de Luisiana. Con ello, el emperador francés buscaba crear un imperio americano, usando como base la colonia francesa de Saint-Domingue, Haití. Luisiana era una amplia extensión de tierra al oeste de los Estados Unidos, en donde se encuentran ríos muy importantes para la transportación. Esta transportación procuró fundamentalmente a los funcionarios del gobierno norteamericano por varias razones que se hicieron transacciones. Primero, esta ponía en peligro el proceso norteamericano al río Mississippi y al puerto y la ciudad de Nueva Orleans, amenazando así la salida al Golfo de México y con ello al comercio del oeste norteamericano. Segundo, el control francés de la Luisiana cortaba las posibilidades de expansión al este. Tercero, la presencia de un potencial europeo agresivo y poderoso como vecino de los Estados Unidos no era un escenario que agradaba al líder estadounidense. En otras palabras, la adquisición de Luisiana por Napoleón amenazaba las posibilidades de expansión territorial y representaba una seria amenaza a la economía y la seguridad nacional de los Estados Unidos. Por ello, no nos debe sorprender que algunos sectores políticos norteamericanos propusieran una guerra para evitar el control napoleónico sobre Luisiana, a pesar de la serie del asunto. El liderato norteamericano optó por una solución diplomática. El presidente Thomas Jefferson ordenó al embajador norteamericano en Francia, Robert Livingston, comprarle Nueva Orleans a Napoleón. Para sorpresa de Livingston, Napoleón aceptó vender toda Luisiana, porque él reinició de la guerra y Europa y el fracaso francés en Haití frenaron sus sueños de un imperio americano. En 1803 se llegó a un acuerdo por el cual los estadounidenses adquirieron Luisiana por más de $15,000 millones, lo que constituyó uno de los mejores negocios de bienes y raíces de la historia. Era necesario que el país continuara siendo una sociedad de ciudadanos libres e independientes. Solo a través de la expansión se podría garantizar tan abundancia e
en la tierra. Por ende, la subsistencia de las instituciones republicanas norteamericanas fueron en apoyo a Luisiana para comprarlo. Jefferson superó sus escrúpulos con relación a la interpretación de la Constitución para garantizar su principal razón del Estado y de la expansión. Doctrina Monroe. El fin de la era de las revoluciones atlánticas a principios de la década de 1820 generó nuevas preocupaciones en los Estados Unidos. Los líderes estadounidenses vieron con recelo los acontecimientos en Europa, donde las fuerzas más conservadoras controlaban los principales reinos e imperaban un ambiente impresivo y extremadamente reaccionario. El principal temor de la Norteamérica era la posibilidad de dar una intervención europea para restablecer el control en sus colonias americanas. A los británicos también les preocupaba tal contingencia y tentaron la posibilidad de una alianza con los Estados Unidos. La propuesta británica provocó un gran debate entre los miembros de la adquisición del presidente James Monroe. El secretario de Estado, John Quincy Adams, desconfiaba de los británicos y temía que cualquier compromiso con estos pudiese limitar la posibilidad de expansión norteamericana. Adams tenía la posibilidad de una intervención europea en América, pero estaba seguro que de darse tal intervención, Gran Bretaña se opondría de todas maneras para defender sus intereses, sobre todo comerciales. Por ello, incluía que los Estados Unidos no sacarían ningún beneficio aliándose con Gran Bretaña. Para él, la mejor opción para los Estados Unidos era mantenerse actuando solos. Los argumentos de Adams influyeron en la posición del presidente Monroe, quien rechazó la alianza con los británicos. El 2 de diciembre de 1823, Monroe leyó un importante mensaje ante el Congreso. Parte del contenido de este mensaje pasaría a ser conocido como la Doctrina Monroe. En su mensaje, Monroe enfatizó la singularidad de los Estados Unidos y definió el llamado principio de la no colonización, es decir, el rechazo norteamericano a la colonización, recolonización y transferencia de territorios americanos. Además, Adams estableció una política de exclusión de Europa de los asuntos americanos y definió así las ideas principales de Doctrina Monroe. Las principales de Doctrina Monroe constituyeron una declaración formal de los Estados Unidos que pretendían convertirse en el poder dominante en el hemisferio occidental. Es necesario aclarar que la Doctrina Monroe fue una fanfarronada porque en 1823 los Estados Unidos no tenían el poderío para hacerla cumplir. Sin embargo, esta doctrina será una de las piedras angulares de la política exterior norteamericana en América Latina hasta finales del siglo XXII y una de las bases ideológicas del expansionismo. Destino manifiesto. En 1839, el periodista norteamericano John Sullivan escribió un artículo periodístico justificando la expansión territorial de los Estados Unidos. Según Sullivan, los Estados Unidos eran un pueblo escogido por Dios y destinado a expandirse a lo largo de América del Norte. Para Sullivan, la expansión no era una opción para los norteamericanos, sino un destino que estos no podían renunciar ni evitar para estar rechazados de la voluntad de Dios. Sullivan también creía que los norteamericanos tenían una misión que cumplir: extender la libertad y la democracia y ayudar a las razas inferiores. Las ideas de Sullivan no eran nuevas, pero llegaron a un momento de gran agitación nacionalista y expansionista de la historia de los Estados Unidos. Estas fueron adaptadas bajo una frase que el propio Sullivan acuñó al Destino Manifiesto y se convirtieron en la justificación
básica del expansionismo norteamericano. La idea del destino manifiesto estaba enraizada en la visión de los Estados Unidos como una nación excepcional destinada a civilizar a los pueblos atrasados. La anexión de Oregón. Como sabemos, en 1819 los Estados Unidos y Gran Bretaña acordaron ocupar de forma conjunta el territorio de Oregón. Ambos reclamaban ese territorio como suyo y al no poder ponerse de acuerdo optaron por compartirlo. Por los próximos 20 o 25 años, miles de colonos norteamericanos emigraron y se establecieron en Oregón, estimados por el gobierno de los Estados Unidos. Las elecciones presidenciales en 1844 estuvieron dominadas por el tema de la expansión. La candidatura de James Polk por la democracia estuvo basada en la respuesta de recuperar Oregón y anexar Texas. Polk era un expansionista realizante que impresionó a los británicos dando la impresión de ser inteligente dispuestos de una guerra, pero que en el momento apropiado fue capaz de negociar. En Texas, en 1821, un ciudadano norteamericano llamado Moses Austin fue autorizado por el gobierno mexicano a establecer 300 familias estadounidenses en Texas, que para esa época era un territorio mexicano. La llegada de Austin a su grupo de emigrantes marcó el origen de una colonia norteamericana en Texas. El número de norteamericanos residentes en Texas creció considerablemente hasta alcanzar un total de 20,000 personas en el año 1830. Las relaciones del gobierno en México se afectaron negativamente cuando los mexicanos, preocupados por el gran número de norteamericanos residentes en Texas, buscaron restablecer el control político del territorio. La política del gran garrote y del buen vecino. La expresión se origina en una frase escrita por el presidente de Estados Unidos, Theodore Roosevelt, en el año 1901, donde manifestaba su agrado por el Comité del Partido Republicano de Nueva York, había expulsado a un consejero corrupto. La frase, tomada de un proverbio del África Occidental, era: habla suavemente y lleva un gran garrote, así llegarás lejos. 2 semanas antes de ser nombrado presidente tras el asesinato de William McKinley por parte de un anarquista, el entonces vicepresidente Roosevelt pronunció su famoso discurso en la Feria del Estado de Minnesota, el 2 de septiembre de 1901, incluyendo la frase en cuestión. Roosevelt ya había empleado este proverbio en una carta dirigida a Henry Sprague, que en enero de 1900, el famoso gran garrote de Roosevelt terminó por terminar numerosas actuaciones políticas, al igual que sirvió para identificar la doctrina internacional que aplicó como presidente. Tal concepto ilustra la voluntad de Roosevelt para realizar negociaciones y pactos con sus adversarios internos y externos, pero siempre mostrando la posibilidad de una actuación violenta como modo de presión aplicada a la política de Estados Unidos en América. La frase mostraba que el régimen de Roosevelt podía presionar a los países latinoamericanos, particularmente los ribereños del Mar Caribe, con una intervención armada. Señala el principio del imperialismo estadounidense y de su actuación como potencia mundial en América Latina. Comenzaría una ola de dominio político y económico estadounidense, justificada en la marcada extensión del derecho. Los Estados Unidos, al intervenir en asuntos de otros países en defensa de los interesados ciudadanos estadounidenses. Encontrada en el Colorario Roosevelt de la doctrina Monroe, emitió por Theodore Roosevelt en su mensaje anual de 1904, como consecuencia de la intervención de las potencias europeas en el blanqueo naval de Venezuela. Si una nación
demuestra que sabe actuar con una eficacia razonable y con el sentido de las conveniencias en materia social y política, si mantiene el orden y respeta sus obligaciones, no tiene por qué temer una intervención de los Estados Unidos. La justicia crónica o la importancia que resulta de un relajamiento general de las reglas de una sociedad civilizada puede exigir que, en consecuencia, en América o fuera de ella, la intervención de una nación civilizada y el hemisferio occidental, la adhesión de los Estados Unidos a la doctrina Monroe, basada en la frase América para los americanos, puede obligar a los Estados Unidos, aún en contra de sus deseos, en casos flagrantes de justicia o de impotencia, a ejercer un poder de política internacional. La doctrina Monroe afirmaba que Estados Unidos actuaría a fin de evitar intervenciones progresivas fuera del continente americano. La fiebre del oro en California y el ferrocarril de Panamá. Con respecto a la minería de oro, en particular la historia, han aseverado que el primer auge fue en Real Castillo, iniciado en 1870. En realidad, el lapso de la fiebre de oro en la península comenzó mucho antes de los descubrimientos del Real del Castillo y el Álamo. Durante la primera mitad de la década de 1850 hubo una serie de hallazgos de oro en sitios distintos del partido norte de Baja California. El propósito principal del presente artículo es analizar esta serie de movimientos y su importancia para el desarrollo de la región de Baja California a mediados del siglo XIX. La atención se centra en particular en el trasfondo de los acontecimientos y las circunstancias de los originarios. También se considera la repercusión que tuvo la entrada de los buscadores del oro al Partido Norte en su estabilidad y orden interno. El ferrocarril de Panamá. Apenas que los españoles pisaron suelo ismeño, por primera vez en 1501, Panamá quedó marcada para ser la primera ruta de tránsito principal para ir de un océano a otro. En 1848 se firma un contrato de concesión. Todo se formalizó el 15 de abril de 1850, con la firma del convenio Stephen Paredes, el cual dio luz verde a los trabajos de construcción ferroviaria. El 28 de enero de 1855 se llevó a cabo el primer viaje de la locomotora llamada Gorgona entre la localidad de Chagres y la ciudad de Panamá. Es allí donde queda inaugurado el tan esperado ferrocarril interoceánico. El costo por persona era de 50 pesos ida y vuelta, una cifra considerada alta para esa época. La construcción de este ferrocarril costó cerca de 8 millones y se adquirieron más de 300 puentes y alcantarillas para construir la ruta de su totalidad. En todo tiempo que duró la construcción de la ruta ferroviaria, no se llevó nunca un registro oficial de fallecidos, pero se cree que murieron más de 15,000 personas por el resultado de las enfermedades académicas de la región. En este proyecto participaron muchas personas de diferentes nacionalidades, como hindúes, chinos, irlandeses, jamaiquinos e inclusive esclavos del continente africano. En esta oportunidad me corresponde hablar precisamente sobre las rivalidades anglosajonas por el control de la América Central. Dentro de este punto es importante mencionar que en la medida en que los Estados Unidos se fue consolidando como una gran potencia, fue ampliando su área de influencia más allá de sus fronteras. Una de estas regiones en donde puso especial interés fue el Istmo Centroamericano, lugar donde existía la posibilidad de construir un canal interoceánico, y es donde justamente por esta situación se da un enfrentamiento diplomático con la Gran Bretaña durante la segunda mitad del siglo XIX por el control de la región de la América Central. A resumidas cuentas, desde la segunda mitad del siglo XIX, los Estados Unidos y la Gran Bretaña habían venido disputándose la región centroamericana, lugar por donde sería factible la construcción de un canal centroamericano entre el Mar Caribe y el Océano Pacífico. Esa rivalidad fue neutralizada con la firma del Tratado Clayton-Bulwer de 1850,
y que en parte su artículo primero exponía: los gobiernos de los Estados Unidos y la Gran Bretaña declaran por el presente que ni el uno ni el otro obtendrían ni sostendrían para sí mismo ningún predominio exclusivo sobre dicho canal, y conviene en que ni el uno ni el otro construirían ni mantendrían jamás fortificaciones que lo dominen o que estén en sus inmediaciones, ni tampoco ocupará ni fortificará ni colonizará a Nicaragua o la costa de Mosquitos, ni asumirá ni ejercerá ningún dominio sobre esos países, ni sobre ninguna otra parte de América Central. Cabe mencionar que por Nicaragua antes de Panamá era por donde se pretendía construir un canal. A continuación, construcción del canal francés y estadounidense. Este acontecimiento podemos precisar que inicia en el siglo XIX, cuando se estaba en la necesidad de crear una vía interoceánica que uniera los dos océanos, el Atlántico y el Pacífico. Es entonces cuando Estados Unidos y Francia se enfrentan a una competencia implacable para la construcción de esta vía interoceánica. Francia apostaba por la construcción del canal por Panamá, que formaba parte en ese entonces de la Gran Colombia, en tanto que Estados Unidos apostaba por la construcción de un canal por Nicaragua. En 1870, en París, el francés Ferdinand de Lesseps era el ícono francés que apostaba por la construcción de este canal. También, como había mencionado, Estados Unidos deseaba la construcción de un canal, pero apostaba más por ser en Nicaragua. Sin embargo, nos dice que bajo la expedición de Selfridge, un enviado de Estados Unidos, se buscaba visualizar el territorio, pero fue en vano su viaje, puesto que se enfrentó a las inclemencias del tiempo, el mal clima. Lamentablemente no logró su cometido, en tanto que Francia envió a Lucien Guay con el mismo objetivo de reconocer y trazar la ruta. Sin embargo, los acompañantes de Guay sufrieron el mismo destino que los estadounidenses. Todos murieron a causa de fiebre u otras razones que lo enfermaron. Guay fue el único que pudo sobrevivir y logró su expedición completa y llegar al otro lado, al Océano Pacífico. Es así como los franceses inician con la construcción de esta vía interoceánica por nuestro país. Pero por muchas desavenencias que ya conocemos, como el mal clima, las enfermedades como la fiebre amarilla, la malaria, y de igual manera por la falta del factor monetario, esta empresa francesa quedó en bancarrota y no terminó de construir el canal. Es así como el francés Philippe Bunau-Varilla vende la empresa y los derechos a Estados Unidos para que continuaran con la construcción del canal. Estos negociaron con Panamá la separación de Colombia y a su vez garantizaban ser dueños absolutos de este proyecto de la vía interoceánica. De esta manera el canal define a Panamá a nivel global y finalmente el 15 de agosto de 1914 se inaugura el Canal de Panamá, construido por parte de los Estados Unidos. A continuación, la historia del general Victoriano Lorenzo. Dentro de este aspecto vamos a conocer un poco sobre uno de los tantos héroes que aportaron porque Panamá hoy por hoy sea un país libre. Victoriano Lorenzo fue un personaje importante en el entorno histórico de nuestra patria. Nació en la región montañosa de la provincia de Coclé. Su padre era agricultor. Victoriano fue un niño que se caracterizaba en sus labores. Se educó junto al párroco Jiménez de la iglesia de Capira. A los 20 años regresó a su pueblo natal. Ocupó posiciones relevantes como ayudante del gobernador y regidor municipal. Y precisamente en ese entonces había una situación caótica en el país. El surgimiento de un líder. Victoriano Lorenzo Troya nació en el área rural de Penonomé en 1867. Fue un líder indígena y general revolucionario. Su participación en la Guerra de los 1000 días como defensor de las injusticias que cometían las autoridades conservadoras en contra de los ismeños lo convirtieron en un caudillo y héroe. Aunque Victoriano no tuvo posibilidad de asistir a una escuela, aprendió a leer y a escribir con el sacerdote jesuita Antonio Jiménez de Capira y en 1889 fue nombrado corregidor del Cacao por el alcalde de Panamá. Es legendaria la rivalidad que surge entre Victoriano y Pedro de Hoyos,
cuyos abusos contra la comunidad indígena de Trinidad fueron denunciados en varias ocasiones ante las autoridades. Cuenta la historia que en una fiesta en casa de Gil Cárdenas aparecen Hoyos y sus secuaces amenazando de muerte a Lorenzo. Se da el enfrentamiento entre bandos y en defensa propia Victoriano termina quitándole la vida a Hoyos. Al día siguiente se presentó ante las autoridades. Es entonces detenido y condenado a 9 años de cárcel, recluido en las bodegas de Chiriquí, donde cumplían penas también delincuentes comunes y peligrosos. Sin embargo, por su inteligencia destaca, desempeñándose como auxiliar y pasando a ser secretario de oficiales. Más tarde se hizo sastre, barbero y aprendió sobre la aplicación de las leyes. Juicio y ejecución. Estados Unidos impone la paz entre liberales y conservadores mediante el convenio firmado en el acorazado Wisconsin el 21 de noviembre de 1902. El 28 capturan a Victoriano con el argumento de que había manifestado que no compartía el acuerdo y tomaría de nuevo las armas. El líder intentó fugarse en Nochebuena, pero fue recapturado a las pocas horas. El gobierno colombiano, temeroso de que el guerrillero panameño fuera puesto en libertad, decidió que fuese condenado a muerte, presentándolo como un malhechor. Lamentablemente, el fusilamiento de Victoriano Lorenzo representa la opresión que sufría Panamá frente al gobierno centralista de Colombia. Los intereses de Estados Unidos se escondían detrás de la eliminación de toda oposición a las clases políticas conservadoras. Luego de un amañado consejo de guerra, orquestado por las autoridades conservadoras en el Istmo de Panamá, le habían declarado de manera unánime culpable de varios delitos y ese mismo día realizaron la ejecución del general Victoriano Lorenzo. A continuación, la separación de Panamá de Colombia. Es preciso hablar de un hecho de vital importancia y relevancia en la historia de nuestro país, a partir del cual se dotó de una identidad propia este país. Grandes héroes intervinieron en esta gesta patriótica, pero bien o mal también fue apoyado por parte de los Estados Unidos de América. A principios del siglo XX, un 13 de noviembre de 1903, se llevó a cabo uno de los acontecimientos más importantes en la historia de Panamá y Colombia. No había pasado mucho de haber terminado la Guerra de los 1000 días, un conflicto civil que duró desde el 17 de octubre de 1899 y cuyo fin llegó hasta el 21 de noviembre de 1902. La noticia de anexarse a la Gran Colombia no fue muy bien recibida por parte de la población panameña. Esto ocasionó que en 1826 se llevara a cabo un primer intento de separación sin ningún éxito, puesto que Panamá no aceptaba la constitución que la gran nación pretendía concretar. Pero tiempo después, en 1902, luego de haber terminado la Guerra de los 1000 días, cuyo resultado fue muy nefasto y ocasionó un enorme descontento a la población panameña, porque la mayoría de las partes en donde se realizaron las batallas se llevaron en territorio nacional. Esto generó un incremento masivo en un ideal separatista. Es preciso mencionar que dentro de este periodo Colombia y Estados Unidos firmaron el Tratado Herranjay, cuya función era llevar a cabo la construcción de un canal, pero esta idea fue rechazada por el Congreso colombiano y este rechazo molestó a los panameños, lo cual intensificó la idea separatista de la población panameña, por lo que Estados Unidos decidió apoyar su causa separatista con el claro interés de poder construir ellos en Panamá el tan esperado canal. A raíz de esto, el político José Agustín Arango, junto a Manuel Amador Guerrero y Nicanor de Barrio, comenzaron el plan separatista, pero fue hasta el 13 de noviembre de 1903 que los Estados Unidos reconocieron formalmente la República de Panamá y días después lo harían Francia y otros 15 países de América, Europa y Asia. Esta situación llevó a que el 18 de noviembre de este año se firmara la construcción del Canal de Panamá
y la noticia de la separación de Panamá llegaría el 6 de diciembre a la ciudad de Bogotá, y de esta manera formalmente Panamá sería un país libre. A continuación, la verdadera historia de la separación. Mucho se ha escrito de la historia de nuestra querida nación, de las distintas conquistas a la cual se ha visto sometido nuestro territorio, aquellos movimientos separatistas que garantizaron o dejaron huellas para hoy poder llamarnos una nación libre. También se ha escrito de los héroes patrióticos que dejaron plasmado su nombre en nuestros libros de historia, que muchos, según nos han contado, murieron como héroes, convirtiéndose en mártires de nuestra nación. Pero ¿cuán cierto es todo eso que se nos ha contado? Puesto que lamentablemente muchos de nosotros no fuimos testigos de estos hechos, y la historia muchas veces se torna como un evento tan real como los que la escriben. Justamente preciso analizar un hecho tan importante como lo fuera la separación de Panamá con Colombia, que data del 3 de noviembre de 1903. Cabe mencionar que según los hechos, este movimiento fue apoyado y respaldado por los Estados Unidos de América, quizás con la única finalidad de poder construir el canal por las tierras panameñas. Propiamente como se exponía, el apoyo que brindó Estados Unidos de América a Panamá para consolidar la separación con Colombia de 1903 aboga o respondía a muchos intereses. Consideramos que uno de estos intereses principales era poder tener a su disposición el territorio panameño para la construcción del canal por Panamá, y en el caso de los franceses era poder recuperar la inversión a una fallida empresa que pretendió construir previamente el canal y no lo fue posible, quedando esta en bancarrota por muchos aspectos. Ahora, ¿cómo podemos considerarnos un país libre si desde el inicio estuvimos protegidos o adscritos a Estados Unidos, que tenían un mandato sobre parte de nuestro territorio y que reprimía a muchos de nuestros panameños? Hubo muchas injusticias durante estos años que dieron una clara visión del interés estadounidense y de sacar provecho en todo momento de las situaciones. Lamentablemente se depone el heroísmo nacional y se les acredita la historia a otras intervenciones extranjeras. La historia contada como tal omite muchos aspectos importantes que le dieron una cara distinta a los hechos. Por muchos años los panameños humildes y obreros, e inclusive hoy día, se han visto abatidos por el poder económico, el poder de la clase social, la ideología de que vale más el que más tiene. Estados Unidos fue pintado como un héroe que rescató a Panamá de las fauces colombianas, pero como se nos relata, vemos cómo el poder económico compró conciencia y compró los hechos históricos para que Estados Unidos llegara a Panamá como un libertador, pero todo fue con el objetivo de formar parte de esta obra majestuosa como lo era el Canal de Panamá. No podemos negar que contribuyeron a la separación con Colombia de 1903, pero ¿a costa de qué? ¿Bajo qué intereses? Considero como tal que hubo mucha malversación de los verdaderos héroes que abogaban por la separación absoluta con Colombia, pero lamentable Panamá no era un país potencial en cuanto a la economía y mucho menos a las fuerzas militares, y allí fue donde entró Estados Unidos a prestar su apoyo, pero con un interés ya definido. Para finalizar, preciso mencionar que hablar de historia y estudiar los hechos que marcaron un suceso importante como tal es muy gratificante, pues denota el interés que tenemos como país o como sociedad, dado a que podemos revivir aquellos aspectos que forjaron la identidad de cada nación. Nuestro país, como muchas otras regiones, fue víctima de colonización, saqueos, ultrajes y mucha violencia a nuestros pueblos originarios y demás. Pero con el tiempo, gracias a la gesta y de muchos héroes, se fue creando la identidad propia de nuestro país, y con ello se ha dado desarrollos en muchos aspectos. Hoy en día falta mucha igualdad para la sociedad, pero podemos decir que somos un país libre. De esta manera damos por culminado el presente trabajo. Muchas gracias.